Ok, bueno, entonces tomo mi lápiz y comenzamos. Hablamos del ejercicio 1.14, ¿cierto? Voy a pegar entonces aquí el texto de ese ejercicio, 1.14. La suma de X números. Bueno, ese parece complicado, pero ahí van a ver que no. Quizás un poquito largo, eso sí, pero no complicado. Y lo vamos a pegar aquí. Aquí está. La suma de X números naturales consecutivos a partir de 5 es 200. Calcule X. Bueno, este ejercicio no es complicado. Quizás la complicación aparece porque aparece esta variable X que nos hace recordar a las ecuaciones, las amigas ecuaciones, pero que de verdad no representa una complicación mayor. Ya vamos a ver. A ver, primero analicemos el problema. Y aquí nos está diciendo que hay números consecutivos. Eso quiere decir que va uno tras otro, uno tras otro. Y el inicio es el número 5. Entonces, aquí nos está planteando una serie o una progresión, y como estamos en la sección de ejercicios de progresiones aritméticas, pues es una progresión aritmética. Y entonces, a partir de este número, vamos a encontrar otros términos. Acuérdate que la letra A se refiere a un término de una progresión aritmética y el subíndice nos habla de la posición. Entonces, el primer término obviamente es 5, el segundo, el tercero, el cuarto, etcétera. Y entonces la sucesión va siguiendo hasta que llega a un término en el que la suma de todos estos, por lo que dice ahí, la suma de todos estos es 200. Entonces, con hacer esto ya tenemos un poquito de más panorama de la situación. Entonces, ¿X a qué se refiere? X se refiere a todos estos que están aquí, todos esos términos. Entonces, tenemos que trabajar un poquito. Entonces, ahora, recuérdate cuáles son los elementos de de las progresiones aritméticas. Hay que recordar que los elementos de las progresiones aritméticas son el primer término, solo traer esto. El primer término, entonces nosotros escribimos primer término, ya sabemos que es 5 porque el problema dice a partir de 5. Entonces empieza en 5 y va para allá. Luego una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia común? La diferencia. Hay que recordar, hay que observar la serie que yo escribí ahí. Entonces, el problema me dice números naturales consecutivos. ¿Qué significa eso? Significa que va uno tras de otro. ¿Qué son números naturales? Acuérdate de los conjuntos numéricos, están los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales. Pero bueno, cuando hablamos de números naturales, prácticamente son números positivos. Nunca vamos a tener negativos. Ok. Dice que comienza en 5 y si es consecutivo, entonces el que sigue es el 6, el que sigue el 7, el 8, etcétera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Entre el 6 y el 5, 1. Entre el 7 y el 6, 1. Y así nos vamos en adelante. Eso me sirve para inferir que la diferencia es 1. Entonces, vamos a escribir aquí 1. Listo, ya tenemos los dos datos. Y por otro lado, me dice, me habla de la suma de los términos. Entonces, la suma de los términos, acuérdate que escribimos subíndice n porque nos estamos refiriendo a todos los términos que va a tener esa sucesión, pero los términos que al sumarse van a dar como resultado 200. Estos son los elementos que necesitamos para resolver este problema. Ahora, una vez tenemos el problema, el enunciado dice que yo tengo que calcular X. Vamos a analizar de nuevo el problema, el enunciado del problema. Ahí está, dice, la suma de X, X se refiere a una cantidad de términos, pero el profesor le quiso poner X.
para, tal vez no para confundir, pero para poner un grado de dificultad. Entonces, X viene a ser N, N cantidad de términos prácticamente. ¿Qué dijo que significa SN? Ahorita te lo repito con mucho gusto. Vamos a ver. Entonces, X viene a ser N, es decir, la cantidad de términos que sean. Entonces, podríamos transformar el enunciado de esta forma. La suma de la cantidad de términos naturales consecutivos que dan como resultado 200. Entonces, tenemos que calcular esa cantidad, cuántos términos son prácticamente los que se necesitan para que obtengamos como resultado de la suma el número 200. Básicamente eso es lo que significa este problema. Ahora, ¿qué es SN? Es la suma de todos los términos, de los valores que tienen los términos. Es decir, si la progresión es, a hacer lo siguiente. Digamos, tiene el primer término es 5, el segundo no sé cuál es, el tercero no sé cuál es, el cuarto tampoco. Ups, sería a 4. Y así podríamos seguir. Entonces, si sumamos este valor con este, le sumamos este, le sumamos este, le sumamos todos los que hayan, el resultado de la suma es 200. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos términos son desde aquí hasta aquí? Voy a escribir el último término, sería este. ¿Cuántos términos son? Esa es la pregunta. Yo tengo que hallar cuántos términos son. Entonces, Sn se refiere a esta suma que corresponde a la cantidad de términos que tenemos acá. ¿Quedó claro eso? ¿Se entiende? Ya saben, número uno ahí en el chat. Si no quieren hablar, hablen, hombre, hablen, hablen. Por el micrófono, no tengan pena. Pero si no, escriban un uno ahí o un dos. Un uno si se comprendió, dos si no se comprendió. Gracias. La SN significa la suma de los valores de una cantidad de términos y es precisamente lo que tenemos que encontrar. Gracias por sus respuestas. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Ese sería el siguiente elemento. ¿Qué fórmula vamos a usar? Acuérdate que para las progresiones usamos, eh, para la suma de los términos usamos dos fórmulas. Las voy a pegar acá. Voy a pegar tres para las progresiones aritméticas, pero para la suma de términos solo corresponde una. Ahí está. Entonces lo acerco por si estás viendo en el celular. La fórmula de arriba es el término general de las progresiones aritméticas. Esta no la vamos a usar. ¿Cuál vamos a usar? Pues vamos a usar una de estas dos. ¿Por qué razón? Porque corresponde al a este símbolo que tengo acá, el que marqué con una flecha. Bueno, entonces, ¿cuál de las dos vamos a utilizar? Vamos a utilizar la segunda y ya vamos a ver por qué. Ya tenemos entonces los datos ahí, luego vamos a usar la segunda fórmula y la segunda fórmula me dice que la suma de todos los términos, solo déjenme tomar mi lápiz de nuevo, aquí está. Entonces, la suma de todos los términos es igual a n, que es un dato que no tengo. Entonces voy a escribir solo n. Luego abro corchete según la fórmula, ahí arriba la tenemos el número 2, luego el primer término. Acuérdate que ahí se están multiplicando y el primer término vale 5, que es este que tengo acá, primer término. Más n menos 1, pero n es el número que no tengo, es el valor que yo quiero encontrar, la cantidad de términos necesarios. Y eso multiplicado por la diferencia, pero la diferencia es 1. Entonces,
Pues yo voy a escribir uno acá, aunque ya no es necesario, pero solo para efectos del ejemplo. Y cierro corchete, de acuerdo a la fórmula. Y todo esto dividido entre 2. Listo. Entonces aquí sustituimos valores y comenzamos a resolver. Ya sabemos que la suma de todos los términos, este símbolo que voy a borrar aquí ahorita, es 200. Ahí a la par está el valor. Entonces, simplemente vamos a escribirlo acá. 200. Con eso ya tenemos una ecuación con una incógnita. Probablemente llegue a ser una ecuación cuadrática, dado a que hay una multiplicación aquí. Aquí tenemos este que multiplica a todos los términos que están aquí dentro, pero se encuentra con otra n ahí. Entonces, es casi seguro que va a ser una ecuación cuadrática. Pero bueno, no suframos antes de tiempo y empezamos a resolver esa parte. Vamos a cambiar de color para que podamos distinguir. Listo. Entonces tenemos, a ver, vamos a ir simplificando esta ecuación y para eso, pues, operamos de manera que ya no tengamos esta fracción aquí. Ya sabemos, este término, el 2 lo pasamos al otro lado de la igualdad con la operación inversa que es multiplicación. Entonces tendríamos, yo lo voy a ir a hacer pasito a pasito para que lo vayas viendo, aunque lo ideal es que lo resolvamos directamente. Entonces es 200 por 2 igual. Y esta otra me queda como está, la parte de arriba, el numerador, me queda como está, aunque podría ir resolviendo de una vez esta multiplicación, solo para efectos de irlo haciendo más práctico. Entonces aquí tenemos 10, 2 por 5 es 10, más n menos 1, voy a encerrar entre paréntesis, y el otro uno, este de aquí, pues ya no lo voy a escribir porque es elemento neutro. Y cierro. Ya se simplificó un poquito más la ecuación, si te das cuenta. Y seguimos simplificando. Ese 200 por 2 es 400. Simplificamos de este lado lo que está dentro de los corchetes, que sería 10. Aquí simplemente lo que hacemos es extraer este binomio de los paréntesis. Hay que recordar que si tenemos un signo más dentro delante del paréntesis, entonces extraemos los términos tal y como están. ¿Por qué? Porque resulta que este signo más prácticamente está efectuando una multiplicación con los signos de los términos de adentro. Y este de aquí es positivo. Este n es positivo. Entonces tendríamos, bueno, más por más que tiene aquí el an sería más n. Después más por menos sería menos 1. Que prácticamente solo anulamos los paréntesis y los términos salieron como están, como están. Listo. Entonces aquí ya tenemos algo más simple. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahora sí vamos a multiplicar este por cada uno de los términos que tenemos allí. Y esa multiplicación es la aplicación de la propiedad distributiva. Voy a ir mencionando eso para que vayan haciendo la relación ustedes. Entonces, para seguir simplificando, tendríamos 400 igual. N por 10 es 10n. Luego tenemos n por n, que sería n cuadrado. Ya saltó la liebre, es una ecuación cuadrática. Y n por menos 1, pues es menos n. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, seguimos Li- resolviendo. Dime. Disculpe, en la n que se está colocando donde dice 10 más n, Ujú. ahí no sería 200 del último término. ¿Cuál? Este. A ver, este Ajá, o este. No, no, sería no. el 10 más n. Este más este. Sí, en lugar del n, en lugar de la letra n, no sería los 200 del último término. No, no. ¿Te refieres a este o...? Ajá, Porque, a ver, aquí sería el multiplicamos 10. n por 10. N por 10 es 10n nada más. Porque Ah, ya.
acuérdate que aquí tiene coeficiente 1, prácticamente ahí se Ajá. multiplican coeficiente numérico por el número, que viene a ser 10, el mismo 10. Y la n, que es la variable, simplemente va a acompañar en la respuesta. Entonces, Ah, va. nos queda solo 10n. Pero qué bueno que lo preguntaste. En el segundo caso, aquí tenemos n por n. Entonces, acuérdense que cuando multiplicamos dos variables, así n por n, sí se mira esto que estoy haciendo ahí a la par, así de colorcitos. Sí, sí se logra ver. Gracias, pero ya lo engrosé para que se pueda ver un poquito más. Gracias. Entonces, cuando multiplicamos, estos tienen exponente uno y en la multiplicación de potencias de igual base se suman los exponentes. Es por eso que aquí tenemos n al cuadrado, porque multiplicamos n por n. Y luego, pues, otra vez, aquí con esta n tiene coeficiente uno y cuando la vamos a multiplicar por este, entonces nos queda solo la n. El uno es elemento neutro, hay que recordar. Listo, entonces ya tenemos ahí una ecuación, podríamos decir, bueno, no, es una ecuación cuadrática, pero tenemos que simplificarla otro poco más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que observar que aquí tengo 10n menos n. Aquí vamos a aplicar lo que aprendimos de álgebra de la reducción de términos semejantes. Y entonces ahí, y vamos a aplicar las leyes de signo. ¿Por qué? Porque tenemos 10 que es positivo y menos n que tiene un uno negativo. Entonces prácticamente ahí va a ser una resta. Solo déjenme tomar de nuevo mi lápiz. Aquí está. Entonces, reescribo todo lo que está ahí. 400 igual 10n menos una n, tenemos entonces 9n. Pero por el orden que se debe de aplicar en el álgebra, vamos a escribir primero el término con el exponente mayor y luego más 9n. Listo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora vamos a aplicar un, aquí un procedimiento de factorización, si se recuerdan de la factorización por factor común. Entonces vamos a aplicar ese procedimiento aquí, que sería, acuérdate que los dos términos n pues tienen en común la letra. Y entonces tendríamos 400 igual n, que es el factor común, y y luego adentro nos queda un binomio de esta manera. Pero bueno, creo que esto está de más y vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos estos dos términos, lo que vamos a hacer es convertir esto a una ecuación cuadrática, como moviendo el 400. Entonces tendríamos así, n al cuadrado más 9n menos 400. Espero que esto no les confunda, igual cero. Pero si ustedes me dicen que lo explique de nuevo, por supuesto lo hago y vamos a hacerlo de otra forma, pero indíquenme si está claro ahí en el chat, por favor, o con el micrófono. Sí, Lick, está claro. Ok, bueno, entonces, gracias. Entonces ya tenemos la ecuación cuadrática y aquí podemos usar cualquier vía, es decir, podemos resolver por fórmula general, solo que es un poquito más largo, o podemos resolver por factorización, que generalmente resulta siendo lo más práctico. Aquí tenemos una ecuación, sí, una ecuación, ¿no? Un caso de factorización al que le llamamos trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c igual cero. Y hay que recordar que ese tipo de expresiones se factorizan de la siguiente manera. Voy a factorizar de una vez, porque debo suponer que sí nos recordamos. Se factoriza creando dos factores binomios, siempre igual a cero. Y en el primer término le extraemos raíz cuadrada a este de acá. Entonces la raíz cuadrada de n al cuadrado es n nada más. Escribo aquí
Y aquí también la raíz cuadrada de ese primer término. Después, copio el segundo término, perdón, el signo del segundo término en el primer binomio, aquí. Y multiplico este signo por este, que sería más por menos, y el resultado menos lo escribo de este lado. Listo. Y como tenemos dos signos que son diferentes, entonces voy a aplicar el siguiente criterio. ¿Cuál es? Yo tengo, para saber qué números voy a tener acá, en cada binomio, yo tengo que encontrar dos números que multiplicados nos den 400, pero restados. ¿Por qué restados? Porque aquí tenemos signos distintos. Restados me tienen que dar 9. Ahora voy a usar otro colorcito acá. Entonces sabemos, dos números, usemos amarillo, pero vamos a moverlo un poquito. Déjenme ver. Aquí. Creo que así se va a apreciar mejor. Entonces, repito, ya que tenemos dos signos contrarios, ya que tenemos signos contrarios aquí y aquí, entonces tenemos que encontrar dos números que multiplicados me van a dar, voy a escribir un puntito aquí, tienen que dar 400 y restados tienen que dar 9, el 9 del segundo término. ¿Cuáles serían esos dos números? Los podemos hallar por tanteo, o sea, calculando, o los podemos hallar elaborando una factorización, sí, una descomposición en factores primos. Lo voy a hacer para que ya les quede bastante clarita la información aquí. Vamos a usar otro color. Déjenme ver. Probemos. Sí se mira. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos el 400, que es el número más grande, y empezamos a factorizar por factores primos. Este es un procedimiento que se aprende desde primaria. Entonces, yo escribo aquí el 400 y lo voy dividiendo, ¿no? Desde el número primo más pequeño, que es el 2. Entonces, 200 y luego aquí divido también, es 100 y luego aquí divido también, es 50, divido 25 y 5. Aquí 5 y otro 5, 1. Esto es factorización por factor primo. Listo. Entonces aquí ya tengo, a ver, ¿cuántos son? 6 factores. Yo los voy combinando para que pueda obtener esto que estoy buscando. Ahora, ¿por qué los combino? Yo ya sé que todos estos numeritos que están aquí son factores de 400. No importa que yo escriba, por ejemplo, 2 por 2, que sería 4 por 2, 8, lo escribo aquí. Y después escriba 5 por 5, 25 por 2, 50. Yo sé que 8 por 50 siempre me va a dar 400, siempre. Y puedo combinarlos de otra manera. Todos estos los puedo combinar de otra manera. Siempre la multiplicación me va a dar 400. ¿Por qué? Porque son los factores de 400. Ahora, esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo que hacer es desarrollar las combinaciones necesarias para que la resta de los números me dé 9. Ahora, aquí está bien sencillo porque tenemos 5 por 5 que es 25. Y luego 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y 16 por 25 nos da 400. ¿Por qué estos dos números? Pues es fácil, porque si los restas, te va a dar 9. Entonces, los dos números que yo necesito para factorizar son 25 y 16. Escribo el mayor en el primer binomio y el menor en el segundo binomio. Con eso ya tengo factorizado ahí. Este fue un paréntesis, digámoslo así, para el procedimiento de factorización, pero quise presentárselos completo para que ustedes puedan repasar ese proceso. Bueno, entonces vuelvo al ejercicio. Vamos a recapitular desde el enunciado del problema. Vean ustedes. Aquí está. La suma de X números naturales consecutivos a partir de 5 es 200.
¿Qué significa eso? Que en primer lugar es una progresión aritmética. En segundo lugar, yo tengo que el primer término es 5, que la diferencia es uno. ¿Por qué razón la diferencia es uno? Porque dice que son números naturales consecutivos, va uno detrás de otro y la única diferencia es que es uno, ¿no? Van aumentando uno. Después me dice que la suma de una cantidad de términos es 200. Yo tengo que hallar qué cantidad de términos son los que necesito para que la suma de 200. Entonces, como me está preguntando esa cantidad de términos y habla de la suma de términos, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a usar una de estas dos fórmulas, ya sea esta o esta de acá. Obviamente elegí la segunda. ¿Por qué la segunda? Porque si te das cuenta, la primera no tiene la diferencia incluida, pero el problema sí me lo da. Entonces yo tengo que usar la fórmula que tenga todos los elementos que me da el enunciado del problema, que en este caso aquí sí está la diferencia. Entonces eso me hace elegir la segunda fórmula. Sustituyó valores, como ustedes lo ven ahí, y fuimos simplificando la expresión hasta que llegamos a una ecuación cuadrática que es la que está ahí, la que dice igual cero. ¿Cómo es una ecuación cuadrática? Pues hay que aplicar un método de solución. ¿Cuál aplicamos? El de factorización con el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Aplicando ese método de factorización, entonces llegamos a, ya casi a la respuesta, por supuesto, llegamos a encontrar que tenemos dos binomios. En uno de los dos nosotros vamos a encontrar la respuesta correcta. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Si te recuerdas bien, al aplicar este método de factorización para resolver ecuaciones cuadráticas, lo que se hace es lo siguiente. Tomamos por separado cada uno de los binomios, es decir, n, ups, n más 25 y los igualamos a cero. ¿Por qué los igualamos a cero? Porque si tuviéramos el valor completo del número de la n y tuviéramos aquí un número conocido, ya sabemos que si ese número conocido se va a multiplicar por cero, el resultado va a ser cero. O si, por ejemplo, este fuera el número conocido y este tendría que ser cero para que el resultado nos dé cero. Esto que estoy analizando ahorita me hace concluir que yo puedo igualar a cero cualquiera de los dos binomios, porque así estoy cumpliendo con la igualdad que está arriba. Entonces, igualo a cero primero n más 25 y por aparte, lo voy a hacer a la par, igualamos a cero n menos 16 igual cero. En esos casos son ecuaciones de una incógnita bien sencillas. Lo que hacemos es despejar n y aquí me queda n igual menos 25 y aquí n igual 16. Ahora, tomen en cuenta lo siguiente, lo que les voy a mencionar. En las progresiones no podemos trabajar con números negativos. ¿Por qué? Porque la definición de las progresiones me dice que son secuencias naturales de números. Cuando hablamos de una secuencia natural de números, nos estamos refiriendo a números naturales, es decir, partiendo de uno, sigue el 2, el 3, el 4. Siempre van a ser positivos. ¿Por qué? Porque son números naturales. Es decir, en las progresiones, por lo menos al nivel de este curso, en las progresiones no trabajamos con números negativos, por definición de lo que es una progresión. Entonces, tienen que ser positivos. Eso entonces significa que yo voy a descartar es n igual menos 25 si es una solución de la ecuación cuadrática, pero no de la progresión. Entonces, la solución de la progresión es este número que está aquí. Me quedo con ese número y entonces yo concluyo que me voy a ir al enunciado y ahora vamos a sustituir. Solo voy a borrar esas líneas que dejé allí arriba. Estas. Más fácil así.
Listo. Entonces, vean, aquí yo podría transformar el enunciado del problema y decir, la suma de 16 números naturales consecutivos a partir de 5 es 200. Calcule x. X igual 16. Esta es la respuesta. ¿Qué significa esta respuesta? Significa que tengo una progresión aritmética que tiene 16 términos. Entonces voy a borrar esta n de aquí y yo voy a escribir ahora 16. Hay 16 términos cuyos valores cuando se suman van a dar como resultado 200. Esa es la respuesta y eso es lo que significa. ¿Alguna pregunta? Lick, perdone, Ujú. solo en la fórmula ya estaba viendo que decía que tenía que ser dividido 2. ¿Eso no lo aplicó? Sí lo apliqué, pero como simplificamos la fórmula, entonces ya ese 2 desapareció. Ahí está, mira, ¿qué hicimos con ese 2? Ese 2 lo movimos. Ah, fue cuando pasó a multiplicar. Ajá, correcto. Aquí está, Ok, correcto. ok, gracias. Muy buena pregunta para tener todo bien claro allí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Con Sí, gusto, y Alison. eso se puede hacer siempre, lo de pasar el 2 a multiplicar. ¿O para qué casos pueden aplicar y para cuáles no? Siempre se puede hacer, cuando nosotros trabajamos con fracciones, tenemos que procurar siempre evitar la fracción en lo que sea posible. Y la forma más fácil es transponer el denominador al otro lado de la igualdad, como lo hicimos ahí. Entonces, tu pregunta es, ¿siempre se puede hacer? Sí. ¿En qué casos sí y en qué casos no? Según nos convenga, toda vez que no alteremos la igualdad. Bueno, ya como ya sabemos manejar ecuaciones, pues no estamos alterando la igualdad en ese caso. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí, muchas gracias, Lick. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces creo que damos por terminado este ejemplo. ¿Están todavía ahí? ¿Me escuchan? No, parece que no. Sí, Lick, se escucha. Es que Sí, se trabó aquí mi Zoom. Ya les iba a escribir en el WhatsApp que se trabó, pero qué bueno que ya se destrabó. Y no se activa mi cámara. No sé si me pueden apreciar si está activa mi cámara ahí del lado de ustedes o no. no No, le Lick, no. eso no. Ok, sí, sí, me está dando un poquito de problema, pero vamos a avanzar, no se preocupe. Es que no puedo manipular la información aquí. Entonces, pero gracias por mantenerme al tanto. Yo creo que ya estuvo. Sí se escucha. Gracias, Telma. Bueno, entonces ahora vamos con el 1.15, ¿verdad? Ese era, sí. Tres números en progresión aritmética suman 24 y su producto es 400. Calcúlelo. Entonces vamos a correr todo esto a un lado. Vamos a ampliar un poco. Bueno, voy a pegar el enunciado de ese problema, que es el 1.5. Solo lo vamos a traer, 1.15, perdón. Vamos a traerlo. Aquí está. Listo. Pegamos. Muy bien, entonces ahí está el enunciado del problema. Tres números en progresión aritmética suman 24 y su producto es 400. Calcule cuáles números son. Bueno, esto parece más como una adivinanza, pero ya van a ver que no lo es, sino que realmente también está bastante sencillo. Quizás otra vez un poco largo como el anterior. El anterior nos llevó casi la media hora, pero fue porque le fuimos dando por detalle. Aquí va a pasar algo similar. Bueno, entonces tenemos. Primero, tratemos de entender el problema. Dice ahí que tenemos tres números en progresión aritmética.
¿Eso qué significa? Significa que tenemos un término, vamos a suponer que es solo la letra A, porque, insisto, acuérdate que la letra A nos sirve para mencionar los términos de una progresión aritmética. Bueno, luego, a ver, dice tres números en progresión aritmética. Eso significa que, como están en progresión aritmética, voy a suponer que sería primer término y luego aquí le voy a sumar la diferencia, porque acuérdate que los términos de una progresión aritmética siempre avanzan sumándole la diferencia. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos aquí 7 y que la diferencia fuera, por decirte algo, 3. Entonces, el siguiente término es 10. Luego a este le sumo 3 y entonces el siguiente término es 13 y a este le sumo 3, siguiente término 16, etcétera. Ahora, quiero que notes lo siguiente, porque esto nos va a servir para lo que estoy haciendo acá. El 10, perdón, el segundo término es 7 más 3, pero este tercer término es 7 más 6. ¿Por qué razón? Porque le sumo los 3 de aquí y los 3 de aquí. ¿Se comprende eso? O sea que aquí tenemos para el tercer término dos veces la diferencia. Y si fuera este término, sería entonces tres veces la diferencia, o sea, 7, siempre el primer término, por supuesto, más 9. Y así podríamos seguir. Ahora, ¿esto por qué lo estoy haciendo? Porque me va a servir para que podamos comprender lo que estoy escribiendo aquí arriba, etcétera. Es una manera de expresar en forma genérica los términos de una progresión aritmética. Voy a borrar todo esto. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Esto que escribí aquí abajo y que ahora estoy borrando me sirvió para explicar por qué yo le estoy poniendo allá arriba A, luego A más D y después A más 2D, etcétera. Entonces, este sería, este sería el primer término, este el segundo y este el tercero. ¿Por qué lo hago así? Porque me está diciendo aquí que son tres números que están en progresión aritmética. Eso quiere decir que tienen una diferencia, o sea, un número que es constante y que al sumar esos tres números, el resultado es 24. Pero que si se multiplican esos tres números, el resultado de la multiplicación es 440. Entonces yo tengo que calcular qué números son, cuál es el valor de esos términos. Esto sirvió para entender el problema. Entonces voy a borrar esto que tengo acá y ahora vamos a proceder a resolver. Primero, vamos a representar los tres números. Y aquí también vamos a aplicar ecuaciones. Entonces, vamos a ver. Podemos resolver por dos términos, pero yo les voy por dos caminos. Tenemos varias formas de resolver esto, pero yo les voy a plantear la más práctica, la más rápida y la más fácil. Pero, listo. Entonces, comencemos a resolver. El primer número, entonces, voy a escribir aquí. Primer número, el primer número es, yo le llamé A, solo A. El segundo número, el segundo número es A más D, o sea, A y la diferencia. Y el tercer número es A más 2D. De esa manera estoy escribiendo en simbología la idea de que van en secuencia. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Se comprende?
Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Bien, entonces, una vez representamos los tres números, ahora vamos a decidir qué fórmula o vamos a usar la información que el problema nos está dando. ¿Qué información me da el problema? Me dice que la suma de esos tres números es 24 y la multiplicación 440. Allí tengo dos informaciones. Entonces, voy a escribir esos tres números, pero con esa información. La suma es 24. Entonces, yo voy a tomar esta representación que hice de los números y los voy a sumar. Entonces sería A, que es el primer término, más el segundo término, que es A más D, más el tercer término, que es A más 2D. Y esa suma de los tres me da como resultado 24. Después me dice que la multiplicación de esos números da como resultado 440. Entonces yo voy a escribir. Vamos a ver. Me dice que la multiplicación es 440. Entonces yo voy a escribir A multiplicado por A más D, eso multiplicado por A, oh, perdón, más 2D. Y todo eso da como resultado 440. Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos dos ecuaciones, ambas de una variable, pero la de abajo, ya que vamos a multiplicar este por este y así, nos va a resultar una ecuación cuadrática o hasta una ecuación cúbica, pero vamos a resolver de una manera muy práctica. Por lo menos aquí ya tenemos en simbología lo que el problema nos está diciendo en palabras. Luego, entonces ya con estas dos ecuaciones comenzamos a buscar cómo resolvemos. Vamos a ver. Resolvamos primero la parte de la suma. La voy a volver a escribir, pero vamos a ver, creo que la podemos copiar. Déjenme ver si podemos copiarla. Ups, no, otra vez. Ahí está. Le damos copiar. Ahora le damos pegar. Ahí está. Y la traemos un poquito aquí arriba. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Básicamente, esto es una, esto es una reducción de términos semejantes, ¿te acuerdas? Con lo del álgebra. Es una reducción de términos semejantes y entonces vamos a proceder. Vamos a extraer de los paréntesis todos los términos, que es lo que procede, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Tendríamos entonces A más D, solo estamos eliminando los paréntesis, más A otra vez, más 2D. Reducimos esos términos semejantes y tendríamos A más A, 2A más A, 3A. Resultado 3A. Luego D más 2D, resultado 3D, igual 24. Luego tenemos que allí podemos factorizar. Eh, Ese 3A más 3D tiene factor común 3. Entonces lo vamos a factorizar y nos quedaría lo siguiente. 3 multiplicado por A más D igual 24. Luego tenemos que ir simplificando y este 3 pasa dividiendo aquí al 24. Lo voy a escribir abajo. Nos quedaría de este lado solo A más D y aquí nos quedaría 24 dividido entre 3. Eso obviamente nos da como resultado 8. Entonces ya la ecuación simplificada lo más que se puede, tendríamos A más D igual 8. Listo. Esto es la primera
ecuación. Vamos a recapitular otra vez para que podamos tener todo bien claro. Primero, el problema nos dice que tres números en progresión aritmética suman 24 y su producto es 440. Aquí me da dos conceptos o dos ideas. Tres prácticamente. En primer lugar, la primera idea que me da este problemita es que son tres números y como están en progresión aritmética, tienen secuencia. Y ya que tienen una secuencia, entonces hay una diferencia común entre todos ellos. Luego, la otra información que me da es que suman la suma de esos tres valores da 24 y la multiplicación 440. Todo eso lo analizamos aquí. Decidimos nombrar al primer número solo A, al segundo, sumándole la diferencia, es A más D, y al tercero le sumamos dos veces la diferencia, que sería A más 2D. Con esa expresión que está ahí, numérica, nosotros ya estamos diciendo que los números están en secuencia numérica, o sea, cumplen con la condición de que es progresión aritmética. Luego planteamos dos ecuaciones que explican la información que nos da el problema. La primera es que la suma de los tres números da 24. Y como yo dije que los tres números son estos que ven ahí, entonces ahora los voy a sumar y los igualo a 24. La segunda información que nos da, la tercera información que nos da, perdón, es que la multiplicación de los tres números da como resultado 440. Por eso lo expresamos aquí como una multiplicación. Entonces tenemos ya estas dos ecuaciones. Tomamos la primera, la de la suma, y lo que hicimos fue simplificarla aplicando lo que aprendimos sobre reducción de términos semejantes hasta que llegamos a A más D igual 8. Ahora vamos a tomar la segunda ecuación, que es, vamos a ver, la multiplicación y vamos a procurar simplificar también, que sería esto de acá. Hasta donde sea posible, pero yo creo que no va a ser posible simplificar esa, sino que vamos a tener que hacer uso de otro elemento. Ya les voy a decir. Solo voy a ponerle aquí abajo. Ahí está. Bueno, entonces ahí tenemos la multiplicación y cómo vamos a resolver. Aquí tenemos que hacer uso de la simplificación que hicimos arriba, esta. ¿Por qué razón? Porque si aplicamos la multiplicación sería A por A al cuadrado. Y luego esta A por esta me va a dar A al cubo. Es otro tipo de operación que no hemos aprendido. Me refiero a los cursos previos de esto. No trabajamos con resolución de ecuaciones cúbicas, por ejemplo, o entonces simplemente no vamos a meternos por ese camino. Y como tenemos otra ecuación con las mismas variables, podemos combinarlas. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a combinarlas. Vamos a traer la que está arriba, a más, más d igual 8, y vamos a buscar cómo sustituir valores en esta otra segunda. Ahora, voy a hacer un apartado, no un apartado, sino solo una conversión aquí arriba. Como yo sé que tengo esta ecuación, yo puedo despejar cualquiera de estas dos variables y sustituirla en cualquiera de las que tenemos aquí abajo. Yo voy a decidir por la letra A y voy a despejar, A, que sería lo siguiente. Y lo vamos a hacer de esta manera. Es facilito, ¿no? Yo sé que A es igual a 8 menos D. Entonces, para sustituir aquí abajo, donde aparezca A, yo voy a escribir 8 menos D. Y de esa manera voy a tener una ecuación con una incógnita nada más. Entonces, en esta primera A de acá, en esa primera A, yo escribo 8 menos D. Obviamente esto va a estar multiplicado por así. Y luego, aquí también voy a escribir 8
menos D, que sería, 20 momentitos, otra vez se me está trabando esto. Ahí estamos. Y vamos a borrar eso. Porque ese camino quizás nos vaya a plantear una situación muy larga, pero vamos a ver. Solo tengo que escribir este 2 que estaba ahí muy chiquitito y podría causar alguna confusión, como parecía un subíndice, pero no, no lo es. Entonces tenemos que resolverlo. Vamos a hacer aquí una operación previa antes de sustituir, porque si íbamos por el camino que les estaba planteando, eh, nos iba a alargar un poquito y la idea es que lo veamos más práctico. Vean ustedes esto. Y esto es lo bonito de la matemática, que uno puede observar y buscar facilitar. Vean ustedes, aquí tenemos A más D, pero recuerden que A más D es 8, ¿cierto? Esto que tengo aquí arriba. Entonces, previo a sustituir esto que tengo de A igual 8 menos D, yo puedo cambiar este A más D por este 8 que tenemos acá. ¿Eso por qué lo voy a hacer? Porque me va a facilitar el procedimiento y en matemática es algo que hay que buscar siempre, sin alterar los principios de las matemáticas, en este caso sin alterar la igualdad, yo puedo hacer sustituciones que me van a facilitar las operaciones. Por ejemplo, aquí tengo A multiplicado por 8. ¿Por qué 8? Porque A más D es 8. Aquí lo tengo. Entonces, eso me va a permitir muchas cosas y me está facilitando la vida. Y por supuesto, este A más D, pues más 2D queda como está. Ahí sí no se puede hacer mayor cosa. Igual 440. ¿Alguna pregunta con esto? ¿O estamos bien? Espero no confundirlos, pero este elemento es importante que lo hagamos como un paso previo, insisto, para facilitar. Gracias, muchas gracias por sus respuestas y para mí es muy importante que vayamos pasito a pasito para que les quede todo muy, muy claro. Entonces, ya que tenemos eso, ahora empezamos a simplificar un poco más. Y vean ustedes, tendremos entonces, tenemos, aquí es 8A prácticamente, así, multiplicado por A más 2D igual 440. Como tenemos ahí, de este lado tenemos multiplicaciones, es decir, este es un binomio, pero está multiplicado por este de acá. Pero aparte de eso, este 8 como es un factor, yo puedo moverlo para ir simplificando también. Puedo moverlo al otro lado de la igualdad. Eso me va a permitir reducir un poquito más la complicación que pudiera presentarse. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mover ese 8 al otro lado de la igualdad, dividiendo al 440. Alguien en su calculadora que encuentre esa división 440 entre 8, ¿cuánto nos da? 55. Perfecto, 55. Vamos a ver. Entonces tenemos que
Vamos a borrar hacer esto que faltaba. Entonces tenemos A multiplicado por A más D es igual a 4, a 55. Vean ustedes entonces cómo nos queda esta ecuación comparada con la que teníamos aquí arriba de la multiplicación de los tres términos. Muchas gracias por su respuesta, Karen, Pablo, gracias. Ahí está entonces, tenemos esta, que es la multiplicación de los tres términos, y poco a poco fuimos simplificando. ¿Cómo simplificamos? Aplicando las propiedades de las operaciones de números reales. Con esas aplicaciones, y bueno, y aplicamos un poco de ecuaciones también aquí, porque si recuerdas, tomamos esta igualdad que está acá, que resultó de la suma de los tres términos, y sustituimos ese valor aquí, de manera que en vez de A más D, escribimos 8. Esto fue claro, para luego volver a simplificar, y cuando llegamos a este 8 que teníamos acá, para seguir simplificando, movimos el 8 al otro lado de la igualdad y entonces ya obtuvimos un número más pequeño y una expresión más pequeña. Ahora vamos a resumir un poquito. No hemos terminado porque todo este proceso es como un análisis algebraico. Tenemos dos ecuaciones. Voy a cambiar de color. Lick, Tenemos, disculpa, ahí no falta el 2 antes de la D. oh, sí, es cierto, sí, sí, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias por su observación. Perdonen, eso me pasa frecuentemente y entonces vamos a ver. Pero qué bueno que lo observaste ahí. Ahí va el luz. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a resumir. Y a este resumen de las dos ecuaciones nos van a permitir resolver ya el problema, porque en realidad ahorita todavía no lo hemos resuelto. Tenemos una ecuación que es A más D igual 8, que es la que está ahí arriba, y esta otra que es A por A más 2D igual 55. Ahora, aquí son dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay que recordar aquello que aprendimos sobre los métodos para resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. Si recuerdas un poco, tenían más o menos esta forma. X más Y igual, me voy a inventar algo aquí, 2 y luego 3X más Y igual 6, digamos. Este es un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Aquí tenemos lo mismo, solo que con otras formas de expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar uno de esos métodos de resolver. ¿Y cuál vamos a aplicar? El que se llama método por sustitución. Entonces, ese método me dice que yo voy a solo mover esto para acá y ese método me dice que yo puedo despejar una de las variables en una de las ecuaciones y sustituir en la otra. Y es lo que vamos a hacer. Aquí vamos a despejar la A de la primera ecuación porque es más fácil. Sería A igual de menos 8. Ya está. Perdón, perdón. Es 8 menos D porque la D pasa con el signo, la operación contraria, que es menos, ¿no? Entonces, en la ecuación de abajo vamos a escribir 8 menos D donde aparezca A. Y aquí sí le vamos a poner su paréntesis y luego tenemos, nota que aquí tenemos esta A, sería este 8 menos D. Luego esta otra, también tenemos que escribirle ahí 8 menos D. Y luego nos queda este más 2D. Y eso igual 55. Ahora vamos a simplificar, ya vamos teniendo algo más clarito, digamos. Entonces, ahora tengo que subir esto. Ahora sí. Entonces tenemos 8 menos D. Y aquí tenemos que reducir. Si te das cuenta, tenemos menos D más 2D, es solo D positivo, sería
o 8 más D igual 55. Ahora, aquí tenemos un caso de producto notable. Aquel producto que se llama la suma por la diferencia de dos términos. Es eso que ves ahí, 8 menos D, 8 más D. Y el resultado de ese producto es lo que conocemos como diferencia de cuadrados, o sea, 8 al cuadrado, que es 64, menos D al cuadrado. Entonces, ¿qué fue lo que hice ahí? Aplicar un producto notable. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿O vamos bien? Lick, disculpe, el 2D que se hizo y la D por qué pasó a positiva. A ver, ¿qué se hizo el 2D? El 2D está aquí, pero como tenemos este 8 menos D, que fue el despeje de la ecuación de arriba, voy a bajarlo un poquito para que lo puedas ver. Ahí está. Entonces, lo que hicimos fue despejar A de aquí y obtuvimos este 8 menos D. Luego sustituimos 8 menos D donde aparecía A en la segunda ecuación. Por eso aquí tenemos 8 menos D. Aquí tenemos 8 menos D que corresponde a esta letra A. Esto va a explicar dónde queda el 2D. Aquí tenemos el 2D y aquí lo copiamos. Pero cuando sustituimos la A, esta D que está aquí se reduce con esta. Sería 2 menos 1. ¿Y qué nos da? 1. Y como tenemos que el 2 es el de mayor valor absoluto y es positivo, copiamos el signo más aquí. Entonces, ¿qué pasó con el 2D? Se redujo con esto. ¿Cuál era tu otra pregunta? Solo esa, Lick. Ah, vaya. Por de ahí Ok. salían las dos, gracias. Ah, vaya. Perfecto. Entonces, ya, bueno, voy a retomar ahí donde me quedé explicando. Entonces, tenemos dos binomios, solo que en uno se suma y otro se resta. Este es un producto notable, la suma por la diferencia de dos términos. Y su respuesta es una diferencia de cuadrados. 64 es 8 al cuadrado, 8 por 8. Listo. Ahora aquí vamos a ir despejando. Y ya nos va quedando más facilito. Ok, vamos a volver al lápiz. Ya. Entonces, voy a mover este 64 al otro lado de la igualdad, que sería menos d al cuadrado, así, igual 55 menos 64. ¿Cuánto da eso? Háganlo ahí en su calculadora, aunque mentalmente también sabe cuánto da. Tenemos aquí menos 2 menos d al cuadrado, igual. ¿Cuánto da esta resta? Se copia el signo del mayor, que es 64, tiene signo menos, las dos cantidades se restan y nos da Menos 9. 9. Correcto, menos 9. Cuando tenemos menos de cada lado, como ustedes lo pueden ver aquí, tenemos menos de este lado y menos de este lado. Entonces, lo que hacemos es simplificarlo. En este caso es bien facilito porque, para decirlo en términos prácticos, convertimos a positivo. Es decir, cuando tenemos menos de los dos lados, podemos escribir la misma expresión, solo que ahora positivos. Entonces nos quedaría así, d al cuadrado igual 9. Lo único que nos queda es despejar d. Y como tenemos que tiene exponente 2, o sea, es potencia, en el otro lado de la igualdad va a pasar con la operación inversa, que es la raíz cuadrada. Hay que recordar que todas las raíces cuadradas tienen dos respuestas, una positiva y una negativa. Y hay que recordar que para las progresiones no usamos expresiones negativas porque solo son, por definición,
números naturales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir entonces que D es igual a 3. La D que traemos desde allá arriba, que ya sabemos que es la diferencia en la progresión. Entonces, ¿qué hacemos? La diferencia es 3. Y ahora vamos a traer una de las dos fórmulas que teníamos ahí arriba. Aquí arriba. Sabemos que A es igual a 8 menos D. Entonces, vamos a aplicar aquí eso. Ya sabemos que D entonces es 3 y A es igual a 8 menos D. Pero como D vale 3, entonces A es igual a 5. Lo voy a escribir para que lo puedan ver. Aquí tenemos entonces ya dos respuestas. La diferencia y el valor del primer término. Ahora me voy a ir hasta allá arriba para que veamos entonces cómo resolvemos esto. Y vamos a ver si traemos aquí. A ver. Ok, vamos a tomar esta que está aquí y la vamos a copiar allá abajo. Y después vamos a tomar, aquí está, copiamos, copiamos. Y ahora nos vamos para abajo. Hasta aquí. Ahora yo sé que A vale 5 y D vale 3. Y vean ustedes cómo, ya sé que, vean ustedes cómo va a quedar. A vale 5, o sea que aquí voy a escribir 5. Y D vale 3, o sea que aquí vamos a tener 5 más 3. Quiere decir que el segundo término es 8. ¿Y el tercer término cuánto sería? Sería 5 más. ¿Cuánto sería ahí el tercer término? Ya sabemos que D vale 3. Entonces sería aquí 5 más 6 y en consecuencia el tercer término es 11. La suma de estos tres tiene que dar 24, compruébenlo. Sí da 24. Sí, sí, da 24. Perfecto, entonces ya tenemos los primeros, ya tenemos los tres términos, pero tenemos que comprobar la otra condición que nos dio el problema. Entonces vamos a traer la otra condición que es la multiplicación, ¿se recuerdan? Aquí está la multiplicación, la voy a copiar. Copiamos la multiplicación. Listo. Nos vamos para abajo. Aquí está. Acercamos. Acercamos. Ahí está. Y voy a pegarla aquí abajo. Listo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Bueno, no exactamente lo mismo en todo el sentido. Es decir, vamos a sustituir valores. Yo sé que A vale 5 y D vale 3. Y esa multiplicación me tiene que dar 440. Entonces, vamos a proceder. A vale 5 multiplicado por, aquí nos da 8, ¿cierto? Por 8 y aquí nos da 11, ya lo vimos arriba, por 11. Multipliquen eso y eso tiene que dar como resultado 440. ¿Sí da 440? Sí, 440. Muy bien, gracias, Cristian. Gracias, Alison. Entonces ya tenemos la solución. Ahora, vamos a analizar un poquito, sí, voy a hacer algunas observaciones
con respecto a este tipo de resultados. Gracias, Pablo. Gracias por... Y Karen también ahí escribieron el 55 en su momento. Bueno, entonces, este tipo de problemas ya de estos que nos dejaron en la última parte de esa primera sección requirió un poquito más de análisis. Yo lo que puedo interpretar es que ustedes ya manejan muy bien los procesos para resolver eh, aplicando las fórmulas de las progresiones, pero quizás tenemos un poquito de trabas a la hora de hacer el análisis y entonces tenemos a la hora de hacer el análisis para poder aplicar el álgebra en este tipo de operaciones. Ese es como un agregado de dificultad que le quisieron dejar a la hoja de trabajo para que nosotros escalemos y vayamos para arriba. Una cosa es resolver una progresión aritmética donde solo tengamos que encontrar la diferencia y otra cosa es resolver una progresión aritmética donde tenemos ya que involucrar el álgebra, como lo hicimos en este caso. Entonces, al final de cuentas resultó un poquito larga, pero yo diría que larga porque fuimos trabajándolo a detalle, ¿no? Paso a paso, que creo que así es como se comprende muy bien. Pero si se dan cuenta, fuimos resolviendo por partes. Le dimos como no nos dieron los valores numéricos y los teníamos que buscar, lo que hicimos fue inferir en una expresión simbólica esos números, que es lo que tienen ahí en amarillo. Luego, también inferimos en una expresión simbólica las operaciones que nos dice el problema. Este es un razonamiento o una inferencia que tenemos que realizar y no se va a dar en todos los problemas. Prácticamente aquí no usamos las fórmulas, si se dan cuenta, las fórmulas de las progresiones. Esto fue puramente álgebra. Todo fue puramente álgebra. ¿Eso qué quiere decir? Que quizás si es necesario hacer un repaso de lo anterior del álgebra, pues sería bueno. Por ejemplo, si tuvieras las hojas de trabajo y ya todo desarrollado en los ejercicios, sería bueno ir a hurgar un poquito ahí, por lo menos una vista, ¿no? Ir pasando las hojas y tratar de ver esos procedimientos para recordarlos. Pero bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí con esto? Doy por sentado que no. Bueno, está bien. Entonces, ahí está. ¿Alguno de los otros problemas de esta primera sección creen que es bueno que o alguien necesita que toquemos alguno de esos problemas de esta sección de progresiones aritméticas? Todo claro. Muy bien. Entonces, bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. Ya son las 10:30. Ya trabajamos hora y media y, pero no, sí nos queda pendiente la otra sección sobre las progresiones geométricas. Entonces, les voy a proponer el 1.13. Entonces, les voy a proponer lo siguiente sobre las progresiones geométricas. Y voy a trabajar el 1.13 y vamos a cerrar la clase con esa. Pero mañana yo les voy a subir un video explicando por lo menos dos de la sección de progresiones geométricas. Entonces necesitaría que ustedes en el WhatsApp me anoten ahí de las progresiones geométricas cuáles les gustaría que resuelva. Yo lo que haría es hacer un video y posteárselos ahí para que ya ustedes lo puedan visualizar ya la solución completa. Yo por la hora, ¿no? Por la hora, ya que mañana pues tocará trabajar y entonces tenemos que avanzar, pero mañana les pongo el simulador y les pongo el video para que ustedes puedan repasar esta parte. Así el jueves nos vamos directamente a la otra sección sobre factoriales y series también que están ahí. Para el sábado trabajar la última parte de los binomios.
allí son dos temas. Uno es el binomio de Newton como tal y luego el otro es el triángulo de Pascal, que no son complicados. El binomio de Newton, un poco largo, sí, pero no complicado. Y el triángulo, pues es bastante práctico, una forma práctica de resolver ese tipo de binomios que están hasta allá abajo. Pero volviendo a lo de hoy, voy a trabajar entonces el 1.13. Mañana, dos de los problemas de la sección progresiones geométricas, les posteo un video, pero necesitaría que ustedes me digan cuáles quieren, ¿no? Y entonces así resolvemos esta primera parte. ¿Están de acuerdo? Sí, Lick. Sí, Bueno, Lick. ok, gracias. Entonces voy a pegar el número 13. Calcular la suma de los primeros 30 términos de la sucesión 1/2, 3/4, 1 y de ahí los suspensivos. Gracias, Alison y Telma. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a poner esto acá. Solo déjenme acercarlo un poco. Ahí está. Y pegamos el problemilla. La suma de los primeros 30 términos de la sucesión 1/2, 3/4, 1 y puntos suspensivos. Bueno, insisto, como los anteriores, no es complicado, quizás un poco largo, porque siempre van requiriendo ese tema de hacer un análisis previo. Pero lo vamos a resolver. Aquí vamos a tener que usar, am, a ver, una expresión que nos va a ayudar y nos va a simplificar un poco las cosas que no está en el manual. En el manual, yo creo que no se los dieron, pero bueno, lo vamos a utilizar. La suma de los primeros 30 términos de la sucesión. A ver, observemos aquí varias cosas. Primero, como es una sucesión, entonces los primeros tres términos, perdón, sí, los primeros tres términos nos los han dado ahí. El primer término es 1/2. El segundo, 3/4. Y el tercero es 1 y la progresión sigue. Como ya nos dicen que es una progresión, entonces tenemos que encontrar la diferencia. Para encontrar la diferencia, solo a 1 le restamos ese término y a 3/4 le restamos 1/2. La resta de ambas operaciones tiene que dar como resultado un valor constante. Entonces vamos a proceder. Sería 1 menos 3/4. Bueno, y ya que alguien nos mencionó ahí que había un poquito de dificultad con fracciones, aquí hay que recordar varios elementos de las propiedades de las fracciones. El primero es que nosotros a cualquier número le podemos agregar denominador 1. Y como 1 es elemento neutro, no afectamos en nada. Y es lo que vamos a hacer aquí abajo. Ahora tengo una resta de fracciones, solo que es de diferente denominador. Y aquí vamos a aplicar un poquito de razonamientos. 1/4. Sí, correcto. Sí, Telma, gracias, es 1/4. Esa es la diferencia. Pero dado a que alguien mencionó ahí que tenía un poquito de dificultad con las fracciones, entonces voy a ampliarme un poquito aquí. Tomarme esa libertad de ampliar. Lo movemos esto. Sí, la diferencia es 1/4. D es 1/4. Lo voy a escribir de una vez acá. Gracias, Telma. Lo vamos a subir aquí. Y volvemos al lápiz. Vamos a anotar aquí abajo. La diferencia es 1/4. Ahora, aquí tenemos 1/1. Yo puedo escribir eso como 4/4, que siempre va a ser 1. Menos 3/4, respuesta 1/4. 4 menos 3, 1. Eso es la diferencia de 1 menos 3/4. ¿Cuál sería la otra? La otra sería
3/4 menos 1/2. Pero 1/2 lo podemos expresar como 2/4. Y tenemos 3/4 menos 2/4, que es 1/2, resultado 1/4. Entonces la diferencia, correcto, es 1/4. Bueno, entonces ya tenemos los elementos y ahora vamos a decidir qué fórmula vamos a usar de las que tienen. Solo voy a hacer un resumen ahí de esto. Entonces el primer término es 1/2 y la diferencia es 1/4. ¿Qué fórmula vamos a usar? Bueno, el problema nos está diciendo que eh, tenemos que calcular la suma de los primeros 30 términos. Si pretendemos usar primero la fórmula de las sumatorias, les voy a postear aquí de nuevo las fórmulas esas, porque necesito que hagamos un razonamiento ahí muy práctico. Voy a volver con las fórmulas de este lado. Observen ustedes. A ver, tenemos la primera, no nos va a servir mucho aquí ahorita. Bueno, quizás sí la vamos a usar. ¿Por qué? Pero las dos fórmulas estas que están aquí de la suma, no podemos usarlas todavía. ¿Por qué razón? Porque necesitamos un dato adicional que no lo tenemos y para eso entonces vamos a tener que acudir a la primera fórmula, a una de las primeras. Ya vamos a ver. Tenemos que acudir a la fórmula general primero, antes de pretender resolver la suma de los términos. Porque para la suma de los términos necesitamos este valor, o sea, el valor del último término, que no lo tenemos, pero sí nos lo va a dar esta fórmula. No sé si me explico, pero voy a integrar de nuevo la información. A ver, el problema me dice que me da 3 términos y me dice que la suma de 30 términos es lo que tengo que encontrar. Pero para hallar la sumatoria de todos los términos, yo necesito un valor y es el del último, que lo voy a encontrar aplicando la fórmula general. Permítanme. Ahí está. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Aquí está. Solo voy a correr esto porque nos va a servir. Ahí lo vamos a tener a la vista. Ok, entonces ya con eso vamos a proceder. Tenemos la fórmula general que ya sabemos que es A sub n, usemos A sub. Entonces, A sub n es igual al primer término, pero el primer término es 1/2, más n menos 1, y eso multiplicado por la diferencia, y la diferencia es 1/4. Ahora vamos a simplificar esa expresión y vamos a proceder. Entonces, noten que aquí vamos a multiplicar 1/4 por esa expresión. Hay que recordar que aquí tenemos a ver, tenemos como una multiplicación de fracciones. Hay que recordar que este binomio podría tener denominador 1. Y cuando tenemos una multiplicación de fracciones, se multiplican los términos en forma horizontal, o sea, n-1 por 1 y 1 por 4, de tal suerte que la expresión nos va Disculpe, a quedar. ¿Sí te disculpe, escucho? consulta, donde dice n-1 no tendríamos que colocar ahí el 30, porque ya sabemos el número de términos.
Todavía no. Ah, ok. Todavía no, porque aquí estamos usando solo la fórmula general. El 30 nos va a servir ya para calcular la suma de términos. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, con gusto. Ya cuando apliquemos la otra fórmula, creo que esto se va a clarificar un poquito más. Entonces, ahora tenemos igual un medio más n menos 1 partido 4. Así. Entonces, ya con esto simplificamos un poquito más. Ahora vamos a simplificar aún más, porque ese un medio puede ser 2 cuartos. Y entonces, si nosotros expresamos, para ir simplificando, ¿no? 2 cuartos aquí, ya tenemos una suma de fracciones con igual denominador. Y eso, por supuesto, nos facilita un poco la vida porque ya nosotros venimos y vamos a, aquí, sería así. 2 más n menos 1 y todo esto partido 4. Esta es una manera de resolverlo, pero podríamos simplificar un poco más, pero hasta ahorita lo vamos a mantener así. Entonces, si nosotros reducimos 2 menos 1, nos queda solo 1. Esos términos, por supuesto, los independientes. Y nos queda entonces la expresión de la siguiente forma. A sub n nos queda como n más 1 partido 4. Hasta ahí vamos a llegar con esta. Es decir, este es el valor del enésimo término. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a plantear aquí abajo. A ver, el problema nos dice que la suma de los primeros 30 términos es la que tenemos que calcular. O sea, es una sucesión que comienza con el número un medio, sigue con el 3 cuartos, sigue con el uno y luego sigue aquí hasta el infinito. Esos puntitos que aparecen ahí siempre en matemáticas significan infinito. Pero nos están preguntando solo la suma de los primeros 30 términos. Entonces es la posición 30. Pero esta posición 30 tiene un valor numérico que no es el 30 mismo, va a ser un valor distinto. Esto que hicimos acá fue para definir cuál es el valor del término que está en la posición número 30. Por eso se le llama término enésimo. Y por eso mismo no teníamos que escribir el 30 ahí en la fórmula general. ¿Se comprende eso? ¿Quedó clarito? Porque esta comprensión nos va a servir para lo que sigue. Ahora, voy a encerrar de nuevo en una figura esa expresión que está ahí. Perdón, se escuchó mi estornudo, ¿verdad ustedes? Listo. Bueno, entonces, vamos a ver. Voy a dejar esto aquí enmarcado porque nos va a servir, pero ahora nos vamos a ir allá abajo. Una vez que ya aplicamos la fórmula general, ahora vamos a usar la fórmula de la suma de los términos. Y vamos a usar la siguiente fórmula. Allá arriba posteé las dos que podemos usar, pero vamos a usar la siguiente. Sería la suma de los términos es igual a n partido 2 multiplicado por. Esto puede ser así o puede ser ahí en la hoja de trabajo nos lo dieron de la siguiente manera. Partido 2.
Entonces vamos a usar esa. Ya tenemos el valor de el primer término, que es un medio, el valor del término enésimo, que es el que acabamos de encontrar, si se recuerdan bien, y bueno, y el 2, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el valor del término número 30. O sea, que ya mencioné que es uno de los que tenemos que encontrar, aplicando la fórmula que ustedes ven ahí arriba. Entonces, usando la primera fórmula con n igual 30, este 30 se refiere a la posición y este que está aquí se refiere al valor del término que está en la posición número 30. Lo estoy recalcando para que no nos genere confusión, porque puede ser que, bueno, sí ha sucedido que a algunos les genera confusión estos usos. Entonces tenemos que definirlo muy bien. Solo déjenme mover esto para acá. Ahí estamos. Entonces, aplicando la fórmula que ven ahí, tomando este valor como n con el valor de 30, aplicamos la fórmula para hallar lo que vemos. Entonces, sería, transformando esto que está aquí, sería n, que es 30, ¿cierto? Ahora, vamos a traer de allá arriba esta que tenemos ahí, n más 1, eso que es que ven ahí, y vamos a sustituir la n por 30, porque es lo que nosotros definimos acá. Entonces, sería esta fórmula que está aquí, que tengo enmarcada, les dije que nos iba a servir, la tomamos y entonces la vamos a transformar aquí abajo. ¿Se dan cuenta? N más 1. Entonces, el término 30 va a ser este. La fórmula es n más 1 partido 4. Yo sustituí 30, perdón, la n por el 30, porque lo tengo acá. Ese 30 pues es de lo que nos dio el enunciado del problema. Y luego simplificando esa suma, entonces tendríamos 31 partido 4, que eso es igual a 7,75. Al dividirlo, ¿no? Nos da ese decimal. Hasta ahí nos vamos a quedar con eso. Ahora ya vamos a aplicar la fórmula de la sumatoria, la que está arribita, porque ya tenemos estos valores. Sería entonces, vean ustedes, el término la sumatoria de los 30 términos es igual a 30, que ya dijimos que 30 es n. Noten que tenemos la fórmula ahí arriba. Entonces tenemos 30 multiplicado por el primer término, que ya sabemos que es un medio, más el término número 30, que es 31 cuartos, lo tenemos allá arriba, fue el que resolvimos aquí, y todo esto partido 2. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está claro esto? ¿Vamos bien? Si es necesario, lo repetimos, no hay problema. No, listo, claro. Ok.
Bueno, entonces, ahora vamos a procesar esta información. Tendríamos entonces otra vez esto igual. Este 1/2 puede ser 2/4. Y eso nos permite simplificar también la operación. Sería 2/4, así, más 31/4. Y esto, todo esto partido 2. Después tenemos, vamos a ir simplificando todavía. Entonces tenemos, sería 30. Miren, aquí vamos a simplificar porque este es un factor 30 que se puede dividir con este 2. De manera que aquí nos queda 15 multiplicado por la suma de estos dos me va a dar 33. Y entonces sería 33/4. Eso nos permite simplificar mucho mejor la expresión. Y vamos a seguir. La idea es pues llegar como a las últimas consecuencias. Después de eso es una multiplicación. Entonces vamos a proceder a multiplicar. 15 por 33. Alguien que lo encuentre en su calculadora, por favor. 15 por 33. ¿Cuánto nos da? 495. 495, correcto. Y esto dividido entre 4. ¿Cuánto nos da eso? 123,75. 123,75. Listo. ¿Qué representa este 123,75? La suma de los primeros 30 términos. Ahora vamos a recapitular todo esto. Vamos a alejarlo un poquito. Listo. Y acercamos de nuevo. Dice calcular la suma de los primeros 30 términos de la sucesión tal y tal. Entonces, lo que hicimos aquí fue plantear primero la sucesión, que es lo que ustedes ven aquí. Esos son los primeros 3 términos. Después de eso calculamos la diferencia, que nos dio 1/4. Entonces hicimos un resumen en donde vimos que el primer término es 1/2 y la diferencia es 1/4. Después comenzamos a aplicar la fórmula general. ¿Por qué no usamos todavía la fórmula de la suma de los términos? Porque la suma de los términos necesita este valor, que no lo teníamos. Entonces, teníamos que usar primero esta para luego poder usar la otra. Aplicamos entonces la fórmula general. Al aplicar la fórmula general y sustituir los valores, entonces llegamos al resultado que tengo aquí encerrado en color azul. Ese se refiere a que el valor del término enésimo es este, o sea, el valor numérico del término, del último término, que en ese caso sería el 30. Luego, nosotros, como sabemos que son 30 términos, o sea, 30 posiciones, sustituimos la n por 30 en esa fórmula para obtener ese 31/4. Con ese 31/4 ya pudimos aplicar la fórmula de la sumatoria de términos, que es lo que ven ahí. Para recordarlo un poquito, aquí está arriba, es la de medio la que usamos, donde ya teníamos la n, ya teníamos el primer término, que es 1/2, ya teníamos el término enésimo, que es 30 más 1 partido 4, etcétera. Entonces, eso aplicamos aquí abajo. Y después, entonces, simplificamos, ¿no? Fuimos simplificando. Sustituimos los valores de abajo. Y
fuimos sustituyendo esos valores, convertimos esto de 1/2 a 2/4, realizamos la suma que allí se indica, por eso tenemos 33/4, pero simplificamos este 30 con este 2 al dividirlos, que es correcto porque 30 es un factor. Entonces, este denominador puede usarse con uno o con el otro factor, indistintamente, que es correcto. Pero nosotros lo usamos con el 30 para simplificar. Y entonces, al simplificar, pues multiplicamos 15 por 33 y el resultado final que obtuvimos fue de 123,75. Ese 123,75 entonces es la suma de los primeros 30 términos que nos está pidiendo aquí el problema. Bueno, especialmente para quien pidió este problema, está claro aquí todo el proceso. Bueno, espero que sí. Pero bueno, ahí está entonces todo esto. eh, Aquí entonces, bien, muy bien, Pablo. Entonces aquí vamos a detener la clase. Y para retroalimentar lo que mencioné, mañana a las 9 yo les voy a poner el simulador. Vamos a, vamos a ser un poquito generosos, no sé si les parece, y vamos a poner el simulador con todos los compañeros que están en el grupo. Y la diferencia de ellos con ustedes es que ustedes ya tuvieron un poquito de más claridad esta noche. Pero solo a ustedes les voy a postear en su WhatsApp particular el video con la explicación de algunos ejercicios de la parte de progresiones geométricas, para que ustedes también puedan resolver dudas a través de eso. Pero para ese video necesito que ya si fuera esta noche o por lo menos mañana en la mañana, ustedes me digan, eh, eh, por favor, resuelva este ejercicio. Uno de los de la sección de progresiones geométricas. Y entonces yo grabo el video, se los pongo ahí a las 9 de la noche y el simulador para que ustedes puedan trabajarlo. Y al día jueves, entonces quizás resolvemos algunas dudas del simulador, quizás, pero nos vamos a concentrar en la otra parte de la hoja de trabajo. ¿Estamos claros con eso? Sí, Lick. Muy bien. Entonces, muchas gracias de nuevo por su presencia. Es un gusto para mí poderles apoyar en todo esto y nos vemos entonces el jueves. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, que descansen. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Gracias igualmente. Buenas noches.